Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una cápsula más de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Yo soy el Dr. Carlos Novo y en esta nueva cápsula vamos a seguir hablando es nuestra última cápsula de trastornos del neurodesarrollo. Bueno, mejor la penúltima, mejor vamos a dejar una última que sea epilepsia en el siguiente. En esta ocasión vamos a enfocarnos especialmente en el lóbulo prefrontal. Y primero vamos a definir qué significa, o sea, qué define, qué parte del cerebro es prefrontal. De toda la parte frontal, solamente cerca de la mitad de la parte prefrontal es el prefrontal. Entonces el lóbulo frontal básicamente comienza en la fisura como tal intermedia, la fisura mayor. Se divide básicamente el cerebro en posterior y anterior. Entonces la parte frontal, que está tal cual por delante de esa fisura media, rolándica. La fisura de Rolando es un anatomista varios miles de años atrás que la definió. Y este lobo frontal lo dividimos básicamente en dos. La primera parte es la parte motora. Básicamente tenemos justo un giro alrededor, justo al lado de la fisura central. Este giro como tal es el motor primario que le llamamos. Es decir, de aquí las neuronas que están ahí, si se acuerdan, el 85% de las neuronas son piramidales, es decir, que parecen pirámide en su cuerpo. Tienen un cuerpo grandote en forma como rombo o pirámide y tienen un axón muy largo que va hacia abajo. Pasa por el tálamo, decíamos que es ese como serie de núcleos que captan todo lo de afuera a través de los sentidos y lo acomodan a corteza, y después la parte motora manda como tal ese axón hacia la médula espinal. Tiene varios puntos de unión, básicamente dos, y de hecho se decusa hacia el otro lado los axones que vienen de esa corteza motora y se decusan para irse hacia el otro lado, y por eso sabemos que el lado izquierdo de nuestro hemisferio motor controla los movimientos del lado derecho, igual que la sensación, aunque hay un 5 o 10% que nunca se decusan, siguen en el mismo lugar. Especialmente en la sensibilidad tienen menos decusación. El por qué se decusan ha sido una pregunta que muchos neurocientíficos se han hecho en las últimas décadas. No sabemos exactamente el por qué. Las células captaron que, evolutivamente hablando, era mejor tener un control cruzado en vez de unilateral. Entonces eso no lo sabemos, no vamos a hablar de ese proceso, muchos procesos genéticos que pueden decidir eso. Pero aquí estamos hablando del lobo frontal, y decíamos se divide en la parte motora, y la parte motora se divide en dos. La parte motora primaria, que es donde aquí salen las neuronitas, los axones, hasta abajo para movernos, y después está la corteza, creamos motora secundaria o premotora, y es justamente en este proceso, en este es el área como tal, 4 y 6 de Brodmann, que son las cortezas motoras. Entonces 1, 2 y 3 son las sensoriales, 4 y 6 son motora y motora secundaria o de asociación o premotora. Y estas dos, especialmente la premotora, es donde justamente se divide el lóbulo frontal en la parte motora y en la prefrontal. Este polo frontal, así que es como nada más la última punta del lóbulo frontal, tiene básicamente tres partes. La ventral, la que estamos por abajo, por arriba de los ojos, le damos corteza órbitofrontal, increíblemente importante en todo lo que es asociación de estímulos para poder dar una buena decisión con un contexto social. Y increíblemente importante también en lo que son movimientos o comportamientos repetitivos o compulsivos. Esa parte ventral, que después tiene otras subdivisiones, básicamente tiene 3 subdivisiones la parte ventral. Después tenemos la parte que llamamos frontopolar, el polo, que es prácticamente el área de Brodmann 10. Y es nada más la pura punta, y que en general tiene una gran importancia en cuestión de control de estímulos emocionales especialmente. Eso es lo que llamamos, por eso cuando perdemos el lóbulo prefrontal,
perdemos lo que llamamos solamente las funciones superiores del ser humano. Es decir, lo que nos hace realmente humanos es un prefrontal maduro, no inmaduro, no cuando estamos apenas en desarrollo. Entonces, lo que realmente podemos determinar como algo meramente humano no nos permite un prefrontal maduro. Alguien que puede ver el medio ambiente, colocar reglas sociales, saber qué es más importante a largo plazo, no de manera inmediata, poder organizar todo ese proceso para ganar a largo plazo, estar motivados, tener buen control de las emociones, especialmente emociones negativas como el enojo, el coraje o la tristeza o el miedo, porque esas son las emociones que más tienen impacto en hacernos ineficaces a largo plazo. Entonces, este polo prefrontal, la corteza prefrontal, decíamos la parte ventral, después viene la parte lateral, que tiene una parte motora, pero que es específicamente para movimientos oculares, y es el área de Brodmann 8. Y el área de Brodmann 8 está más o menos por esta zona, y es un área pequeñita, pero que es increíblemente importante porque es la parte en donde voluntariamente podemos mover nuestros ojos. Si no, no podríamos voluntariamente mover nuestros ojos. Se moverían, pero sería de manera automática, basados en estímulos que van entrando y nos dirigirían nuestra mirada sin poder nosotros hacer. Entonces, ese control voluntario de mirada que va muy, pero muy en regla con el proceso de atención. Entonces decíamos, organización, planeación a largo plazo, control de impulsos, capacidad social, empatía, atención, control de mirada y atención, porque una cosa, decíamos que la parte posterior, que la parte occipital, que son las cortezas visuales, tanto la primaria como la secundaria como la terciaria, pero toda la parte posterior se dedica a ver y después sentir y escuchar. Entonces toda la parte posterior en general es la que recibe, la parte frontal es la que decide. Entonces aquí agarramos información y en el proceso vamos procesando y creando información, y con esto decidimos. El problema es que entre crear y captar información a veces nos confundimos y no podemos diferenciar bien qué fue lo que captamos del medio ambiente y qué fue lo que creamos. Es un proceso demasiado rápido. Entonces creamos demasiada información en cuestión de 350 milisegundos y no somos ni siquiera muy, digamos, lingüísticamente conscientes. Entonces el prefrontal, decíamos, parte ventral, parte lateral, muy importante para la atención, movimientos oculares, control también de impulsos, retención, más que retención, captar o sacar la información, cuestión de memoria del temporal. La memoria frontal es necesaria para poder directamente buscar la información que queremos en temporales y en el resto del cerebro. Entonces el prefrontal nos ayuda a poder identificar dónde está como tal guardada esa información, y por eso podemos retraer y recordar información específica. El prefrontal nos ayuda a dirigir esa búsqueda cuando queremos tener búsqueda de información pasada. El prefrontal nos hace posible esa búsqueda organizada. Y finalmente la parte medial, que hemos hablado mucho de la parte medial y del cíngulo anterior, que el cíngulo anterior también hemos dicho que se divide en 3 partes y que está íntimamente relacionada. Una parte en cuestión de control de emociones, muy pero muy relacionada con trastornos depresivos. La medial, la media, que es el cíngulo como tal rostral, que es especialmente en control de impulsos y atención sostenida, el poder tener la atención en un solo lugar y poder después cambiar atención y no quedarnos en una sola cosa, ¿no? El no ser tercos. Entonces toda nuestra personalidad no está en el prefrontal solamente, también tenemos muchas partes, especialmente en el cíngulo posterior y en el precuneus. Es todo un circuito que está conectado con la parte frontal también, y que eso es lo que define gran parte de nuestra personalidad, cómo captamos la información, la parte posterior, y después cómo decidimos con esa información. Entonces la personalidad es cerebral. Entonces íbamos a hablar, ya no podemos tener mucho tiempo, de trastorno del pensamiento en la adolescencia, especialmente lo que comúnmente se ha llamado esquizofrenia o trastornos psicóticos, que es cuando la persona tiene un proceso de pensamiento que es desorganizado, que es ilógico, que tiene ideas que no son reales, a lo que llamamos delirios, ¿no? Que pueden ser muchos tipos de delirios. El más común es el delirio de persecución, ¿no? Que alguien lo está persiguiendo, que alguien lo está siguiendo, vigilando, que usualmente son autorreferenciales, porque todo este circuito del que estábamos hablando, el límbico, todo el sistema límbico, el que provoca nuestro estado del humor, nuestras respuestas emocionales, es increíblemente egocéntrico. Es decir, está conectado, o más bien todo este circuito nos permite tener un concepto de quiénes somos. Entonces casi siempre también todas las manifestaciones de pensamiento y emociones
tienen mucho que ver con nuestro concepto de yo. Es decir, yo me siento culpable, yo me siento enojado, yo me siento... Y nos hace muy complicado después ver al otro. Impide que el prefrontal se active adecuadamente y acomode esa información para una mejor decisión a largo plazo. Entonces, los trastornos del pensamiento, como casi todos los trastornos, tienen diferentes estructuras involucradas, conectadas entre sí, son circuitos y redes neuronales diferentes, pero especialmente en los trastornos del pensamiento tiene mucho que ver con cuando hay alucinaciones. En general, las alucinaciones se ha visto que es un proceso de disregulación o de desincronía córtico-talámica. Es decir, acuérdense que la corteza se conecta con el tálamo y constantemente estamos obteniendo información de afuera a través del tálamo y sacando información a través de movimientos a través del tálamo. Y esa comunicación tálamo-cortical, córtico-talámica, está íntimamente relacionada, por ejemplo, con alucinaciones auditivas, que son las alucinaciones más comunes que tenemos en ese tipo de trastornos. Entonces, genera como tal el cerebro cierta información por una desincronía con circuitos talámicos frontales. Y la parte frontal, la parte del pensamiento que decíamos, delirios, estas ideas de tener poderes o de ser perseguidos por alguien, no solamente va el delirio en el proceso, sino que va un proceso emocional con eso. Va o mucho miedo, o mucha culpa, o mucho enojo, o mucha irritabilidad. Y eso es finalmente lo que nos hace que tengamos comportamientos patológicos. No es tanto el pensamiento, sino la emoción que va con ello. Entonces, este tipo de trastornos comienzan especialmente entre los 15 y 25 años, en ese último proceso de maduración prefrontal. Lo último que madura ese prefrontal, más o menos termina de madurar entre los 23 y 28 años, y en esos últimos momentos de podación, se van podando cosas que no deberían y quedan estos procesos ilógicos, ¿no? A los que nos maduró bien, nos parecen ilógicos, pero a la persona que no maduró bien, eso es lo único que tiene. Entonces, aquí lo más importante, y quería hablar de todas esas personas que están escuchando ahorita, especialmente madres, porque yo sé que todos los papás están viendo el partido de fútbol, que hasta donde yo se vamos perdiendo. Espero que ya en estos 10 minutos hayamos por lo menos metido un gol contra Alemania. Pero lo que más me gustaría es que no dejen pasar cosas. O sea, no dejemos como sabe pasar ciertas manifestaciones y síntomas que nuestro hijo adolescente podría estar presentando, como comportamientos de relación, cosas extrañas, que empiece a tener gustos raros, que se ponga muy irritable, que empiece a dormir mal, que empiece a cambiar sus ciclos de sueño, que es una cosa muy importante también dentro del proceso. Todo esto, toda esta parte de estado emocional, respuestas emocionales, cómo socializa, cómo de hecho también decíamos, esto es memoria, es atención, esa atención sostenida, es no estar tercos en un solo tema, la obsesividad. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y después finalmente comportamientos que puedan ser dañinos para él o para alguien más. No se vale encubrirlos, ¿no? Se vale ayudarlos, ¿no? Porque desgraciadamente vivimos en una cultura en donde somos muy paternalistas los paternales, ¿no? Y en vez de ayudar a nuestros hijos muchas veces nada más los tapamos, ¿no? Y intentamos que no les haga daño a la sociedad, o que no hagan mucho daño a ella, pero realmente no hacemos nada para mejorar. Entonces busquen ayuda, ¿no? Seguiremos hablando el siguiente jueves de epilepsia. Vamos a hablar de epilepsia como un trastorno del neurodesarrollo en general, aunque se puede dar en la adultez, y con eso después cambiaremos a trastornos cerebrales en el adulto joven y después en el adulto mayor, y terminaremos a lo mejor como en unos no sé cuántos meses, pero esperemos que antes de septiembre, y si no pues le seguiremos con diferentes cápsulas de diferentes temas, porque todavía nos faltan muchas cosas, pero bueno. Nos vemos aquí el siguiente jueves en una nueva cápsula de Cerebralmente, y que gane México.